Hola, apreciado estudiante de quinto año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 1, denominada Sistema de Inecuaciones del presente momento escolar. Recuerda que para la mejor comprensión de estos ejercicios y planteamientos en el video necesitas leer la guía de estudio ya suministrada en la plataforma Edmodo. Inicialmente veamos un refrescamiento relacionado con el orden entre los números en una recta real. Para ello se emplean lo que se denominan desigualdades. Y aquí tenemos un resumen de la simbología para planteamiento de desigualdades, inecuaciones y por supuesto sistema de inecuaciones. Recordemos que estas igualdades son estándar. Tenemos entonces que este signo se lee igual a, este símbolo es distinto a o no es igual a, esta simbología o esta desigualdad se lee menor que, tenemos la desigualdad mayor que, la desigualdad menor o igual que, y la desigualdad mayor o igual que. Esta simbología es importante tenerla en cuenta para poder comprender y representar los intervalos en las inecuaciones. Hay dos propiedades básicas de las desigualdades también a recordar, que son las siguientes. La primera dice que si a los dos miembros de una desigualdad se le resta o suma un número, a ambos lados de dicha desigualdad, la desigualdad conserva su sentido. Si a los dos miembros de una desigualdad, dice la otra propiedad, se les multiplica o divide por un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Pero si se les multiplica o divide por un número negativo, la desigualdad sí cambia de sentido. Es decir, si la desigualdad está o correspondiente es menor que, debe cambiar a mayor que al momento de multiplicarse o dividirse la desigualdad por un número negativo. Tenemos entonces tipos de intervalos que podemos reconocer dependiendo de la inecuación planteada. Los tipos de intervalos básicamente son 8, 4 de los cuales son llamados semirrectas porque tienden al infinito, bien sea a la derecha o a la izquierda. Hay unos elementos importantes a recordar en el uso y la denotación de intervalos. Pueden ser empleados paréntesis o corchetes, puede ser presentado como un conjunto solución o puede ser representado de forma gráfica. Los intervalos pueden ser abiertos o cerrados en sus extremos. Si son abiertos se representan con paréntesis o con el signo menor que o mayor que. Y pueden ser cerrados que se representan con corchetes o con los símbolos menor o igual o mayor o igual. Veamos algunos ejercicios para tipos de intervalo. En este primer ejercicio tenemos el intervalo 2 a 4, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. ¿Qué implica que sea abierto o cerrado? Abierto significa que no incluye el valor extremo, es decir, lo excluye, y si es cerrado es porque incluye al extremo. En este caso, en este ejemplo, indicaría que el 2 no pertenece al intervalo. Puede tomarse un valor, por ejemplo, de 2,1, 2,2, pero nunca el 2, porque está abierto, en ese caso, el intervalo. En este caso el 4 sí, se podría tomar un valor de 4, pero 4,1 no, porque ya sale fuera del intervalo. Y el intervalo es hasta 4. Y así con todos los intervalos que podamos encontrar. Esta es una forma de representar. Como dije, si hay un paréntesis es porque es abierto y si hay un corchete es porque es cerrado. Entonces la otra forma de representar un intervalo es colocando una X y estableciendo los límites o los extremos, el izquierdo y el derecho, en este caso entre 2 y 4, y los operadores que voy a colocar internamente dependen de si es abierto o es cerrado. Como dije, si es abierto se coloca menor que y si es cerrado se coloca menor o igual. Y gráficamente se presenta de la siguiente forma, colocan los extremos, que en este caso es 2 y 4, después del 0, a la derecha del 0, es 2 y 4, se traza un segmento entre esos valores, 2 y 4 en este caso, y generalmente se rellenan o se trabajan con círculos. Si el intervalo es cerrado, es un círculo
relleno totalmente, y si el intervalo es abierto, es un círculo abierto, sin rellenar. En este segundo ejercicio tenemos que x es igual a menos 2. Me dice que si x es igual a menos 2, aquí estoy viendo que es un intervalo abierto, por el símbolo que se emplea, que es menor que. Y gráficamente, y en la otra forma de representar, necesito entonces definir que es un intervalo que tiende al infinito negativo, porque todos los números menores a 2 son números que van desde el menos infinito hasta el número 2. El infinito negativo y el infinito positivo siempre son intervalos abiertos o extremos abiertos de un intervalo. Nunca se coloca un corchete, por ejemplo, siempre va a ser paréntesis. Y como el intervalo es abierto, porque el signo es menor que, coloco el 2 con un paréntesis. Gráficamente, para representarlo, voy a trazar una recta un tanto más gruesa para diferenciarlo de la recta real, que comienza desde el menos infinito y termina en 2, que como dijimos es abierto en ese extremo, entonces es un círculo sin rellenar lo que voy a utilizar. Tenemos un tercer ejercicio donde nos dicen cuál es la gráfica y debemos hallar los otros dos formas de representar el intervalo. Entonces tenemos, en esta recta podemos apreciar que hay un intervalo que comienza en menos 2 y termina en menos 1. Por lo tanto, los extremos son menos 2 y 1, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, porque hay un círculo relleno a la izquierda, un círculo sin rellenar a la derecha. Por lo tanto, en las otras dos formas lo vamos a representar de esta forma. Menos 2, que es el extremo izquierdo, menos 1, que es el derecho, y entre ellos coloco la x y los operadores correspondientes. Como es cerrado a la izquierda, coloco menor o igual, y como es abierto a la derecha, coloco menor que. Y si usamos paréntesis y corchetes, tenemos que como es cerrado a la izquierda, debo colocar un corchete, y como es abierto a la derecha, debo colocar un paréntesis. Tenemos otros tres ejercicios referidos también a tipos de intervalos para denotar lo mismo. En este caso, fíjense que tenemos dos paréntesis tanto al inicio como al final, por lo tanto es un intervalo totalmente abierto, que va de menos 1 a 3. Tenemos entonces que los extremos son menos 1 y 3. Colocamos en el medio la x para representar el conjunto solución, y los dos operadores matemáticos son menor que, dado que es abierto por ambos extremos. Y si lo representamos gráficamente, ubicamos menos 1 antes del 0 y el 3 después del 0 en la recta real. Trazamos el segmento de recta correspondiente y los puntos, en este caso ambos son abiertos o sin rellenar. En el siguiente ejercicio tenemos que x es mayor o igual a menos 3. Mayor o igual me indica que es un intervalo cerrado. Y como solamente hay un término y son todos los números mayores a menos 3, quiere decir que va a ser un intervalo abierto hacia el infinito positivo. Tenemos entonces que para representarlo con paréntesis y corchetes, colocamos inicialmente el menos 3 con un corchete y el extremo final es el infinito positivo. Y gráficamente quedaría de esta forma. Ubican menos 3, que va antes del 0, y se indica con una línea gruesa hacia el infinito positivo. Finalmente, en este ejercicio que nos muestra la gráfica del intervalo, tenemos que la gráfica va desde menos infinito hasta un valor que es menos 1 y que es abierto porque tenemos un círculo sin rellenar. Entonces lo vamos a representar de esta forma. Como conjunto solución tenemos que x son todos los números menores que a menos 1, que es el extremo abierto, y como es abierto colocan menor que. Finalmente, usando paréntesis y corchetes, en este caso usamos solo paréntesis porque el intervalo comienza en menos infinito, el cual nunca se emplean corchetes para denotarlo, y termina en menos 1, y como tenemos círculos sin rellenar, eso implica que es un extremo abierto. Veamos ahora en qué consiste la resolución de inecuaciones. En la guía de estudio teórico-práctica que ya tienen en Edmodo, les hago referencia a lo que es una ecuación y lo que es una inecuación. Una ecuación es toda expresión que tiene un signo de igualdad y dos miembros bien diferenciados.
Y las inecuaciones son todas aquellas expresiones que tienen una desigualdad entre ellas, como estos ejemplos que vamos a ver acá. Entonces, ¿cómo se resuelve una inecuación? Similarmente a una ecuación hay que hacer un despeje de la variable en estudio, pero al existir una desigualdad debemos tomar muy en cuenta las dos propiedades que vimos inicialmente de las desigualdades, bien sea para sumar o restar números o para multiplicar o dividir, que pueden ser positivos o negativos, y tomar en cuenta sobre todo en la propiedad B, que si multiplican o dividen por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Es la única diferencia básica. De resto, es como un despeje de una ecuación cualquiera, donde deben hallar el valor de x. Lo vamos a resolver, hallar el valor de x, y como vamos a obtener un intervalo, ese intervalo se va a representar en las tres formas que ya acabamos de ver. Tenemos en este primer ejercicio que 2x más 3 es mayor o igual a 3. Para despejar x, en este caso, y de esta ecuación tenemos que este 3 que está positivo puede pasar negativo al otro lado. Eso implica la propiedad A, que ya vimos, que sería como restar a los dos lados, restarle 3. Entonces, si yo resto aquí 3, más 3 menos 3 va a ser igual a 0. Por eso generalmente no se hace, sino que se aplican las leyes de despeje que ya conocemos. Entonces este 3 que está sumando pasa a restar, queda 5 menos 3 igual a 2. 2x entonces es mayor o igual a 2. Despejando x, este 2 que está multiplicando pasa a dividir al 2 y eso es igual a 1. Como este 2 es positivo y está pasando a dividir acá, es positivo, no cambia el signo de la desigualdad. Me queda entonces que x es mayor o igual a 1. Tenemos entonces que la solución de esta inecuación son todos los valores de x mayores o iguales a 1. Si lo llevamos a notación con paréntesis y corchetes, tenemos entonces que es un intervalo que tiende al infinito positivo, donde comienza en 1, intervalo cerrado, y tiende al infinito positivo. Gráficamente quedaría de esta forma. El segundo ejercicio dice que x menos 3 es mayor que 3x más 2 entre 2. En este caso, haciendo un despeje normal de x, necesitamos agrupar todo en una línea recta o en una función lineal para ir despejando x. Este 2 que está dividiendo en la expresión a 3x más 2 puede multiplicar en cruz, y tenemos entonces que multiplicamos a x menos 3 por 2, y debajo de x menos 3 recuerden que se sobreentiende que hay un 1 y multiplicaría a 3x más 2. Eso me permite multiplicar en x o en cruz la expresión, quedándome entonces que 2 por x menos 3 es igual a 2x menos 6. La desigualdad se mantiene y es igual del otro lado 3x más 2. ¿Qué hacemos ahora? Agrupamos los términos comunes, que en este caso necesita agrupar 2x menos 3x. Este 3x positivo pasa del otro lado, negativo, 2x menos 3. La desigualdad no cambia, se mantiene. Y este menos 6 pasa al otro lado positivo, 2 más 6. La desigualdad se mantiene, no cambia. Al restar o hacer la resta de este lado izquierdo, tenemos que 2 menos 3 es igual a menos 1 o menos x. Y sumando acá del otro lado queda 8. En este caso, este número se sobreentiende que es un 1, está negativo. Está multiplicando, pasaría a dividir a este 8. Como es un número negativo que está dividiendo a 8, en este caso si cambia la desigualdad, entonces pasa de ser mayor que a menor que. Por lo tanto, el resultado es x menor a menos 8. Y x menor a menos 8 lo traducimos en el intervalo con paréntesis o corchetes. En este caso no se coloca corchetes sino paréntesis, porque es un intervalo abierto, dado que la desigualdad presente es menor que. Y es un intervalo que tiende al infinito negativo, dado que me dice que los valores de x son todos menores a menos 8. Por lo tanto, esto tiende al infinito negativo. Similar a los sistemas de ecuaciones lineales que ya vimos, tenemos sistemas de inecuaciones.
Un sistema de inecuaciones es un conjunto de dos o más inecuaciones juntas que deben ser resueltas para obtener un solo resultado. Vamos a ver un ejercicio para entonces determinar cuál es el conjunto solución de los sistemas de ecuaciones. Para ello, para resolver un sistema de inecuaciones, es necesario resolver por separado cada inecuación, que fue lo que vimos anteriormente. Sean 2, 3 o 4 ecuaciones, o inecuaciones, perdón, se debe resolver primero cada inecuación por separado y hallar su conjunto solución. Y luego se determina la intersección de esos conjuntos solución para obtener el conjunto del sistema, el conjunto solución del sistema. Tenemos entonces un ejemplo con dos inecuaciones. En este caso, las inecuaciones son x más 3 es mayor a 1, esa es la primera inecuación, y 2x más 1 menor a 5 es la segunda inecuación. Lo primero a realizar es resolver cada inecuación, como acabo de decir. Tenemos entonces la primera inecuación, x más 3 es mayor a 1. Al resolverla, entonces el 3 que está positivo pasa a negativo, x mayor a 1 menos 3, y 1 menos 3 es igual a menos 2. Por lo tanto, el conjunto solución para esta primera inecuación es x mayor a menos 2. O lo que es igual, son todos los números mayores que menos 2. Y lo representamos de esta forma. Con paréntesis, porque es un intervalo abierto que va desde menos 2 hasta el infinito positivo, que también siempre se utilizan paréntesis. En este caso, esta sería la respuesta a la primera inecuación. Este es el conjunto de solución. Posteriormente lo vamos a representar gráficamente, los dos, que es más fácil visualizar la respuesta en un sistema de inecuaciones de forma gráfica. La segunda inecuación dice 2x más 1 es menor a 5. Despejando el valor de x para resolver la inecuación tenemos que 2x es menor a 5 menos 1, que este 1 que está positivo pasa a restar. Tenemos entonces que 5 menos 1 es igual a 4. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir al 4, por lo tanto 4 entre 2 es 2. La desigualdad se mantiene porque estoy dividiendo entre un número positivo. Tenemos entonces que x es menor a 2, o lo que es lo mismo, son todos los números menores a 2. Por lo tanto, el intervalo va a ir desde menos infinito hasta el 2 positivo abierto a la derecha porque es un intervalo abierto. Teniendo entonces la solución de cada inecuación, la solución del sistema total es la intersección que se denota con este símbolo, que es similar a una U al revés, la intersección de los conjuntos, solución de cada inecuación. Entonces, quiere decir que lo podemos representar de esta forma. Tenemos que hay un conjunto de solución que va desde menos infinito hasta 2 y hay otro que va de menos 2 hasta el infinito positivo. Colocamos entonces que la solución va a ser la intersección de ambos conjuntos. Colocamos menos infinito a 2 intersectado con 2 a infinito positivo. Generalmente la solución gráfica es más fácil de ver. Entonces, ¿qué hacemos? Representamos ambos conjuntos de las dos inecuaciones que acabamos de resolver. En este caso yo lo coloco en colores. Tenemos la flecha azul representa al conjunto menos infinito a 2, que es el conjunto solución de la segunda inecuación. Y sería esta flecha azul. Fíjense que va desde menos infinito hasta el 2 positivo y lo represento con un círculo no relleno porque es un intervalo abierto. La flecha roja representa el conjunto solución de la otra inecuación, que va desde menos 2 hasta el infinito positivo, la flecha roja, y es abierto en menos 2 porque es un intervalo abierto. Tenemos entonces cuál es la intersección de ambos conjuntos, será la intersección o por donde pasan o los puntos comunes de esas dos soluciones. Tenemos entonces que el punto común o los puntos comunes van desde menos 2 hasta 2 positivo. Entonces ese es el intervalo solución de este sistema de ecuaciones. Como puede apreciarse, la intersección o punto en común de ambos conjuntos es un intervalo abierto que va desde menos 2 a 2 positivo. Por lo tanto, el conjunto solución del sistema se puede representar de la siguiente forma. La solución o conjunto solución es la intersección de ambas soluciones, que es igual al intervalo abierto menos 2, 2. De esta forma se suele representar la resolución
o el conjunto solución de sistemas de ecuaciones. Veamos otro ejemplo similar al anterior para resolver inecuaciones y un sistema de inecuaciones. Tenemos entonces el siguiente sistema de inecuaciones que tiene dos inecuaciones y debemos resolver cada una por separado. La primera inecuación dice 2x menos 2 sobre 3 es menor o igual a 2. En este caso este 3 puede multiplicar al 2, como lo vimos anteriormente, y va a resultar 6 después de la desigualdad. Tenemos entonces que se simplifica la expresión 2x menos 2 menor o igual a 6. Luego este 2 que está negativo pasa positivo a sumar, resultando 8. Por lo tanto, 2x es menor o igual a 8. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir al 8 y tenemos entonces 4. La desigualdad no cambia porque estoy dividiendo entre un número positivo. Entonces, si x es menor o igual a 4, eso equivale a este intervalo que va desde menos infinito hasta el 4 positivo, cerrado porque es un intervalo cerrado menor o igual. La siguiente inecuación dice que x sobre 2 más x menos 1 dividido entre 3 es menor o igual a 3. En este caso, para resolver, aquí tenemos dos fracciones con diferente denominador. Eso se puede resolver multiplicando o aplicando el método cruzado. Multiplican en x y los dos denominadores también se multiplican. Al multiplicar los dos denominadores van a obtener 6. Y multiplican en cruz para obtener los valores de los dos numeradores. Y ese 6 puede ser multiplicado por el 3 automáticamente y vamos a obtener 18. Mientras que arriba les va a quedar 3 por x, que es 3x, y 2 por x menos 1, implica multiplicar 2 por x y 2 por 1. Queda entonces la expresión 3x más 2x menos 2 es mayor o igual a 18. Luego, agrupando términos comunes y pasando este menos 2 del otro lado a sumar, va a ser igual a 20. Tenemos la expresión 5x mayor o igual a 20. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir al 20 y eso es igual a 4. Por lo tanto, la expresión resultante es x mayor o igual a 4, o lo que es lo mismo, todos los números mayores o iguales a 4 hasta el infinito positivo. Y como la desigualdad es mayor o igual, el intervalo es cerrado por la izquierda y debe usarse un corchete. De nuevo, la solución del sistema en general es la intersección de los conjuntos solución de cada inecuación. Y puede ser entonces representado de esta forma. Colocan primero los intervalos que están más a la izquierda, en este caso menos infinito hasta 4, se intersecta con 4 al infinito. Gráficamente la solución es la siguiente. La flecha azul representa el conjunto solución de menos infinito hasta 4 positivo y la flecha roja representa el conjunto solución de 4 positivo hasta el infinito positivo. Fíjense que en este caso particular, en este ejercicio, la intersección de ambos conjuntos es un punto, un solo punto, no es un intervalo, como en el caso anterior. Y es el punto 4, solamente coinciden ambos conjuntos o ambas flechas, ambas soluciones en un punto que es el punto 4. Y eso puede representarse simplemente indicando el 4 o de esta forma, como les indico aquí abajo, 4 y 4 y corchetes tanto al inicio como al final. Eso indica que la solución es básicamente un solo punto en este caso, o en este conjunto solución. Hasta aquí esta clase correspondiente a los sistemas de inecuaciones.